va a ser de bendición seguramente para tu vida, como lo ha sido para mi vida en estos días. Y lleva como título, como tema, si tienes dónde apuntar, si tienes dónde escribir, hemos titulado esta enseñanza, este rema del día de hoy, lo hemos titulado Usando de manera responsable los recursos del reino. Repito, usando de manera responsable los recursos del reino. Ese es el tema para esta mañana. De manera pues que si tienes tu Biblia cerca a la mano, quiero que vayas al libro de Mateo. Sí, vayas al libro de Mateo, el capítulo 6, verso 25 al verso 33. Voy a leer lo que dice Mateo 6, 25 al 33. Dice la Biblia, Nueva Versión Internacional, es esta lectura, dice, por eso digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, o por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola añadidura, un solo gramo a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Dice la Biblia. Observen cómo crecen el campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Verso 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes cada día. Me llamó mucho la atención y hemos trabajado todos estos días con mi esposa. Hemos estado orando y viendo la necesidad de empezar a producir, a gestionar algunas cosas que el confinamiento ha querido como castrar. Estando estos meses en un confinamiento, hemos estado orando, hemos estado evaluando y como la palabra de moda es reinventándonos, hemos estado en eso, mirando desde un punto diferente las estrategias de evangelismo de la iglesia, las estrategias financieras de la iglesia, y sobre eso hemos estado orando. Dios nos ha estado ministrando y hemos entendido lo siguiente, que Dios nunca nos llamará para una tarea sin darnos la provisión necesaria para cumplirla. Quiero repetirle esto a todos. Dios nunca, escucha bien, te hablo a ti, Dios nunca te llamará para una tarea sin provisión. Si Dios te llamó y te dio una tarea, Él te dará la provisión necesaria para cumplir esa tarea. Así que el asunto es que en el llamado de Dios, Él nos ha asignado unas tareas, Él nos ha asignado un trabajo. Ahora ese trabajo no lo podemos hacer con las uñas, sino que Dios nos ha dotado de una provisión necesaria para el cumplimiento de esa tarea. Así que cuando Dios en su propósito toma a una persona o a una familia, le da tareas. En otras palabras, cuando tú vienes al reino, cuando yo vengo al reino, cuando venimos a Dios, nunca venimos simplemente por venir, sino que nosotros venimos que Dios nos ha llamado con un propósito definido. Ahora, cuando Dios te llama a ti, me llama a mí,
con una tarea específica, con un propósito específico, nos da una encomienda y junto con la encomienda viene la provisión para realizar el cumplimiento de esa tarea. En otras palabras, donde Dios te haya llevado, al país donde estés, si estás aquí en Colombia, si estás fuera de Colombia y Dios te llamó para hacer algo, te trajo aquí, Él te trajo con un propósito definido, específico. Ahora, ese propósito tiene una provisión específica para el cumplimiento de esa tarea. Entonces, hemos estado hablando, de ahí el tema de que hay que usar responsablemente los recursos del cielo. Dios está dando una provisión, pero hay que tener un proyecto definido. No podemos aspirar a una provisión si no tenemos claro la visión y un proyecto definido para el cumplimiento. Para eso, número uno, yo debo saber cuál es la fuente del recurso. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestra fe, nuestro recurso viene del cielo. Lo segundo es que toda tarea y provisión debe tener una evidencia bíblica. Mateo 6, 25 al 33 nos da una evidencia bíblica y nos da un piso bíblico, nos da un marco donde nos muestra cómo Dios, si tenemos confianza en Él, Él va a proveer, o sea, es decir, nos motiva, nos llama a tener confianza en Él y saber que la provisión, cuando tú confías en Dios, la provisión viene del cielo. Lo primero que debemos tener en cuenta entonces es nuestra fuente de recurso. ¿Quién es mi fuente de recurso? ¿Quién es tu fuente de recursos? Si tu fuente es lo terrenal, entonces tendrás una fuente que va a escasear, que estará limitada a la condición. Por lo menos hay personas que tienen su fuente de recursos en el gobierno y están esperando y las ayudas no vienen. Entonces viene un decaimiento porque su fe está puesta en las ayudas del gobierno, en una fuente que se seca, que está condicionada a la voluntad del hombre. Pero cuando tú defines que tu fuente es la fuente del cielo, cuando tú defines que Dios es tu fuente, entonces es una fuente inagotable, porque la fuente que es Dios, Él no tiene una limitación por el hombre, ya que los recursos en Dios son ilimitados. Lo segundo es que toda tarea y provisión debe tener una evidencia bíblica, lo decíamos. Hay testimonios de provisión como Gedeón. Gedeón, cuando fue llamado, que Dios lo llamó, que Dios se le apareció, que Dios le dio una tarea, aún en su debilidad, Dios le proveyó un ejército y le proveyó las estrategias, le proveyó los recursos para él empezar una batalla en contra de los amalecitas. Entonces, cuando Gedeón fue llamado, él fue llamado junto con su llamado traía una tarea y junto con la tarea traía la provisión de recursos para el cumplimiento de esa tarea. Vemos cómo cuando Moisés dijo que iba a construir el templo e hizo el llamado para toda la gente, entonces la gente inmediatamente empezó a traer ofrendas de oro para la construcción del templo. Cuando David dijo, vamos a construir, tuvo el proyecto de Dios. Y dijo, vamos a construir el templo. La gente voluntariamente traía ofrenda. Y hubo tanta que David dijo, ya no más, no necesitamos más para eso. Entonces, cada vez que Dios te llama, Él te da una tarea asignada. Esa tarea trae un recurso. Ahora, para que ese recurso sea un recurso ilimitado, tienes que ir a la fuente correcta. Y la fuente correcta es Dios. La viuda tuvo una necesidad y Dios usó lo poco que tenía, que era una vasija con aceite, y Dios multiplicó los recursos porque ella tenía un llamado, su esposo que había muerto tenía un llamado y había unos recursos ilimitados que ella no había visto porque no se había conectado a la fuente. Cuando ella se conectó a la fuente, vinieron los recursos ilimitados. Espero que me estés poniendo atención. Ahora bien, para que las cosas terrenales trasciendan, deben ser consagradas a Dios. En otras palabras, cuando tú tienes algo y lo consagras a Dios y le das lo primero a Dios, inmediatamente eso es consagrado. Por ende, la economía de Dios que nosotros practicamos como diezmos, ofrendas, pactos, primicias, tienen un efecto que hace trascender las cosas terrenales, porque tú le estás dando el primer lugar a Dios, le estás diciendo, Dios, tú eres mi fuente y todo lo que tengo es tuyo, todo es tuyo. Entonces, cuando le das lo primero a Dios, estás
haciendo que haya una trascendencia, haya un impacto en el ámbito espiritual y haya una provisión sobrenatural. Así que los diezmos, las ofrendas, los pactos tienen un efecto y un poder que hacen trascender las cosas terrenales. Espero que me estés poniendo atención, porque yo quiero hoy que tomes responsabilidad y que salgas de esta situación de confinamiento con un propósito, un plan definido que te hará prosperar. La provisión, escucha bien, es correcta para tus necesidades en la visión correcta. La provisión es correcta para tus necesidades en la visión correcta. Usted quiere decir, ¿qué me está queriendo decir, pastor? Yo lo que le estoy diciendo es que si está sobre la plataforma de la visión del reino, entonces se creará la necesidad y la provisión correcta para esa necesidad. Quiero decirte que cuando la provisión ya está, pero tiene que estar fundamentada en la visión del reino. ¿Para qué? Te lo voy a poner en otras palabras. Yo creo la necesidad mediante un proyecto y Dios proveerá para esa necesidad. David tenía un proyecto de construir la casa del Señor. Él hizo una maqueta conforme el diseño de Dios. Él creó la necesidad de construir algo. Ahora, esa necesidad necesitaban recursos para suplir eso. Así que él lo primero que hizo fue un proyecto. Él creó la necesidad mediante un proyecto. Y cuando esa necesidad fue creada, porque esa necesidad estaba fundamentada sobre la plataforma de la provisión de Dios, del propósito de Dios. Como estaba fundamentada esa necesidad sobre el propósito de Dios, Dios envió los recursos hasta que sobreabundaron. En otras palabras, si tú tienes un proyecto, si tú tienes una visión, si tú tienes una meta y eso está sobre la plataforma de la bendición de Dios, de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios, del propósito de Dios, esa necesidad será suplida en gran manera porque está condicionada a la provisión del cielo. Así que necesitamos entender que cuando yo me uno a la fuente correcta que es Dios, entonces inmediatamente estaré siempre confiando que los recursos son ilimitados. No sé si me estás entendiendo esta mañana, pero yo lo que te quiero decir es que si tu mente había estado enfocada en otras fuentes, esperando recursos para tú abrir tu negocio, para tú empoderar, para tú proveer, para tú dar, ofrendar y demás, sembrar en el reino, y estabas esperando otra fuente, que si el gobierno, que si la ayuda, yo te puedo decir, deslígate de toda fuente natural y conéctate a la fuente celestial, porque de esa fuente es que vienen los mayores y más grandes recursos para el cumplimiento de todo proyecto que nos hemos propuesto en Dios. ¿Alguien puede decir amén por allá? Lo segundo es que tenemos que estar unidos a Cristo. Lo primero es que reconocemos cuál es la fuente. Lo segundo es que tenemos que estar unidos a Cristo. Efesios, el capítulo 1, el verso 3, dice: toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué nos indica esto? Que cuando estamos conectados, escucha bien, estoy hablando a esa gente que está conectada esta mañana. Cuando estamos conectados a Cristo, entonces de igual manera yo estoy conectado a toda provisión asignada por el Padre, de manera que Dios no está nada limitado de lo que yo necesito. Dios no está limitado en lo que yo necesito. Te lo voy a poner así. Cuando tú naces y nuevamente en Cristo, tú te conectas a Cristo, tú vives en Cristo, Cristo vive en ti. Así que la Biblia dice que Él nos ha bendecido con toda clase de bendición. Quiere decir que mientras yo esté unido a Cristo, yo estaré unido a todas las bendiciones asignadas. Dios te asignó un sinnúmero de bendiciones, un sinnúmero de recursos que las ha asignado para ti. En el momento en que tú te conectas a Cristo, inmediatamente también te conectas a esas bendiciones que te fueron asignadas.
De manera que Dios tiene cuidado de nosotros. Él no nos mandó a este mundo sin nada. Él no nos mandó a este mundo simplemente a ver qué podemos hacer con nuestras fuerzas. No, Él asignó para cada uno de sus hijos recursos ilimitados para que se cumpla el propósito de Él en nuestra vida. Quiere decir de que tú eres bendecido de Dios, de que Dios te bendijo con toda bendición. Habla la gente de Bogotá. Dios te bendijo con toda bendición y ha provisto lo necesario para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Por eso, hasta el momento no te ha faltado nada. Y aunque han pasado situaciones, porque la gente está asustada, a ti no te ha faltado nada, porque estás unido a Cristo. Y cuando estás unido a Cristo, tienes derecho legal a todas las bendiciones asignadas que el Padre puso en tu vida. Por eso Efesios nos está diciendo que, y le está diciendo, él empieza, Pablo, a darle la gloria a Dios. Dice, hay que darle la alabanza a Dios, porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Pero dice, para los que estamos unidos a Cristo. Así que cuando estamos conectados a Cristo, de igual manera estamos conectados a la provisión asignada por el Padre. De modo que Dios no se limita o no se limita en nada de lo que tú necesitas. Y yo no soy Dios limitado. Si tú necesitas algo, ya Dios tiene la provisión. En otras palabras, si tienes necesidad de algo, es porque ya hay una provisión para eso. En el momento en que se crea la necesidad es porque hay la provisión. Dios no necesita Dios lo que necesita, a ver cómo te lo explico, cuando tú tienes una necesidad es porque ya hay una provisión. La necesidad viene cuando ya Dios tiene una provisión. El hombre no, el hombre para poder proveer necesita gestionar. Dios no, Dios para proveer necesita una necesidad. Entonces cuando la necesidad se crea, inmediatamente es porque ya los recursos están. Cuando tú en este momento dices, Señor, tengo una necesidad de tal cosa, ya los recursos están, ya la respuesta para esa necesidad está. ¿Sabes por qué? Porque estás unido a Cristo y porque tienes derecho legal a las bendiciones asignadas para todas esas necesidades. Así que lo siguiente, cuando ya tú estás unido a Cristo, lo siguiente es que debes tener, lo que viene es una provisión para rectitud. Y quiero que estén bien atentos a esto, porque esto fue de lo que Dios ha tratado conmigo, creo que ha sido de lo que más ha estado en mi corazón. Dice segunda de Pedro 1:3, leo textualmente, dice, mediante su divino poder, escucha bien, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de rectitud. Wow, esa es la primera parte. La segunda parte es todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Vamos a ver, lo primero, ¿a qué se refiere con su divino poder? Significa que nada ni nadie podrá impedir que yo reciba lo que Dios asignó para mí. Escucha bien, nada ni nadie podrá impedir que yo reciba lo que Dios asignó a mi poder. Es decir, que cuando la provisión viene por su divino poder, mire hermano, se podrá levantar virus, coronavirus, pandemias, la caída del dólar puede bajar, puede caer al piso el precio del petróleo y todo puede caer, pero cuando Dios te bendijo desde su divino poder, entonces ya nada de eso va a complicar ni va a impedir que tú recibas una bendición, porque la economía de Dios no se basa en la economía del hombre, no, la economía de Dios es diferente, porque cuando Dios dice, te bendigo con mi divino poder, la economía del hombre puede estar abajo y tu economía va hacia arriba. Espero que me estés entendiendo. Ahora, esa provisión, según el poder, según su divino poder, es lo suficientemente grande para que tú vivas una vida de rectitud. Esto fue lo que más me llamó la atención y lo que me ha impactado este versículo, y es que Dios nos bendice con una bendición poderosa, pero ¿para qué? Él dice, y mire, quiero que lean bien atención y le pongan atención a este texto, escucha bien, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. En otras palabras, todo lo que tú necesitas, Dios tiene una provisión para suplirla. Ahora, para una vida de rectitud, quiere decir que la bendición de Dios te quiere encaminar para que tú te desligues de toda vida que no sea recta, de toda trampa, de toda mentira,
de toda bendición que está condicionada, toda bendición que está condicionada a mentiras. Entonces, esa bendición es abundante, que cumple el propósito de que yo viva una vida de rectitud. Alguien tiene que decir amén esta mañana. Una vida de rectitud. Cuando Dios te dice, te bendigo con mi divino poder, te quiere decir que te va a dar tanto que no necesitas desviarte ni apartarte para tener provisión. Yo recuerdo cualquier cantidad de testimonios de personas o de historias de personas que se han apartado de los caminos del Señor porque supuestamente vivían en la iglesia pobre. Dicen, no, es que la iglesia no provee, es que la iglesia esto, es que la iglesia lo otro. Es simplemente gente que no se pudo someter a la provisión del cielo. Entonces quieren salir y buscar de manera más acelerada el dinero sin importar que esa manera en que salgan a conseguir lo desvíen de la santidad y del propósito de Dios. Dios tiene tanto para darnos que no necesitas que te metas en mentiras, que te metas en cuentos, que pidas créditos con mentiras, que pidas documentos con mentiras, porque eso no es rectitud. En otros, si Dios te va a bendecir en el país donde estás, Dios te va a legalizar ahí porque es el propósito de Dios. Y el divino poder hará que esa bendición sea tan grande que te va a mantener en ese lugar sin necesidad de salirte de una vida de rectitud. Entonces se quiere ayudar, es como las personas que quieren ayudar a Dios haciendo mentiras. Entonces, ¿cuánto ganas cuando piden un crédito? ¿Cuánto ganas? 5 millones de pesos. Y no se gana 5 millones de pesos. Ya esa bendición no está dentro del divino poder, sino que es una provisión natural condicionada a una mentira porque te sometió a una vida que no es recta delante de Dios. Pero cuando Dios te dice, te voy a llevar a un lugar, allí te voy a proveer por mi divino poder, lo va a hacer para que todas las cosas se alineen de modo que tú vivas rectamente. Si tú necesitas documentos en el país que estás, no necesitas mentir. Lo que necesitas es la provisión de Dios según su divino poder. Si tú necesitas un empleo, no necesitas mentir. Lo que necesitas es la provisión de Dios según su divino poder. Si tú necesitas una empresa y quieres hacer una empresa y quieres levantarte como un empresario, no necesitas pactar con gente que no tiene temor de Dios. No necesitas pactar con gente impía que no tiene temor de Dios, que puede mentir en cualquier momento, que puede hacer cosas que pueden desviarte del propósito de Dios. Tú lo que necesitas es conectarte a Dios, estar en Cristo y vivir de la provisión de Dios según su divino poder. ¿Alguien me puede estar entendiendo esta mañana? Tú no necesitas mentiras, tú necesitas la provisión de Dios según su divino poder. Porque cuando esa provisión es según el divino poder del cielo, mire, no habrá nada ni nadie, no habrá demonio que se pueda levantar para impedir que tú tomes posesión de la tierra prometida. Porque cuando Dios te introduce en algo y te dice que te va a meter, no hay muro de Jericó que interrumpa la posesión de la tierra prometida. No hay mar que te separe de la bendición de Dios. No hay caballos de Faraón que quieran venir a atacar, porque Dios en su divino poder se levantará como poderoso gigante para proveerte lo necesario y que tú te puedas levantar de una manera sobrenatural. Alguien puede decir amén. No necesitas vender tu fe para mantener provisto. Hay gente que dice, no, si yo no trabajo, no como. Es verdad, la Biblia lo dice, que el obrero es digno de su salario, pero cuando tú sales sabiendo a trabajar y sales que tu trabajo, aunque estás en un trabajo terrenal, físico, pero ese trabajo, tú estás conectado a Dios, a la fuente, Dios va a proveer sobrenaturalmente y te va a dar gracia para que empieces a empoderarte y a tener lo que necesitas para la provisión de tantas cosas. No necesitas mentir, no necesitas, porque cuando empezamos a mentir para ayudarle a Dios, tú te desligas de la rectitud, y cuando no hay rectitud, no hay la provisión del cielo. Entonces Dios saca sus manos y dice, bueno, mírale tú como puedas. Entonces hay gente que quiere hacer trucos, trampas, hacer esto, meter por aquí, meter cuento, y después están diciendo, pero Señor, ¿por qué permitiste que yo hiciera esto? ¿Por qué permitiste que yo hiciera plata? Preguntaste. Esa era la provisión conforme el propósito de Dios y su divino poder.
escucha bien, cuando Dios te da algo conforme a su divino poder, mire, nada te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar, no te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque está resguardado por el poder de Dios para bendición de tu vida. Así que la bendición de Dios se manifiesta a través de su divino poder. ¿Alguien está conmigo esta noche, esta mañana? Espero que esté siendo de bendición para tu vida. Lo otro es que tienes que limpiar tu bodega espiritual. Y aquí ya empezamos la parte de revelación que quiero que venga a tu vida. Escucha bien. Muchos no sé si conocen a un pastor, se llama Jesse Duplantis. Me gustaba mucho escuchar predicar a este pastor. Ya es un pastor, es uno de los generales del evangelio. Y me llama mucho la atención algo que él testificó en uno de sus libros. Dice que él un día durmiendo soñó que entraba a una bodega muy grande. Los venezolanos un galpón, los colombianos una bodega. Y dice que había muchas cosas. Él dice que él lo convirtió en dólares porque era en lo que él trabajaba. Dice, había de todo. Pero que a él le llamó la atención que en un espacio había un espacio vacío. Según la economía de nosotros, él dijo, wow, ¿qué no habré hecho que no llene ese espacio vacío? De repente escuchó una voz que le dijo, no, escucha bien, el espacio vacío es lo que tú has usado terrenalmente, es todo lo que tú has usado. Lo que no has usado es todo lo que está aquí. Entonces él entendió, dijo, me voy a pasar o me voy a ir a la eternidad sin gustar o sin gastar todo lo que Dios me asignó. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros, tú y yo, no hemos usado correctamente las provisiones asignadas por Dios. Y hemos vivido una vida limitada porque no hemos sabido bajar los recursos del cielo a nuestra vida. Nosotros tenemos tanto y somos tan ricos con toda riqueza, pero no hemos sabido bajar los recursos del cielo a nuestra vida. Y yo quiero regalarte algo esta mañana para que tú empieces a bajar los recursos del cielo y sean de provisión, pero de una manera exagerada. Para que no sigamos viviendo limitados a primero y último o limitados a un poquito aquí, un poquito acá. No hemos sido llamados para ser limitados, no hemos aprendido a bajar los recursos. Así que quiero que escuches con atención esta parte final del mensaje. Es importante tener claro el uso correcto de los recursos y de la provisión asignada para nosotros. Porque es que tenemos que tener una responsabilidad para usar los recursos del reino. No volvernos locos. Es decir, tú no puedes, Dios te puede proveer y empiezas a proveer y a recibir, pero entonces no le das un uso correcto a esos recursos que tienen un propósito. Solo, escucha bien, solo hemos usado una pequeña parte de las bendiciones asignadas. Si tú sacas las cuentas, escúchame bien, si tú sacas la cuenta de lo que tú has recibido en el tiempo que estás con el Señor, relativamente es poco para todo lo que Dios nos ha prometido que nos daría. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, vuelvo a decir, no hemos aprendido el uso correcto de las bendiciones. Escucha bien. Y esto es importante, sin proyectos, sin una visión definida, no puede haber provisión, puesto que hay una justificación para el traslado de los recursos. ¿Qué te quiero decir? Eso es como cuando tú vas a un banco y le dices al banquero, al gerente, y vas a solicitar un crédito, y le dices al del banco, vengo a pedir un crédito. Y el encargado te dice, ajá, ¿para qué quieres
ese dinero. Y tú le dices, bueno, yo no sé, yo simplemente vengo a pedir un recurso porque quiero un dinero. Inmediatamente no le estás dando garantías al banco para hacer pasos siguientes que no te van a dar los recursos. Pero si tú llegas al banco y le dices al banquero, mira, yo necesito un crédito de 10 millones de pesos o $50,000 como tú lo quieras ver, de acuerdo de donde me estén viendo, o euros. El banquero te va a hacer la misma pregunta. ¿Para qué lo necesitas? Y tú le vas a decir, tengo un proyecto. Mi proyecto es levantar una empresa. Estas son las proyecciones, esto lo necesito para esto lo necesito para lo otro y esto para lo otro. El banquero va a estudiar la posibilidad y muy probablemente te va a acceder los recursos porque le mostraste un plan definido, una visión definido y una garantía que vas a multiplicar los recursos. Hay un programa que se llama Shark Tank, tiburones del estanque, algo así, Colombia, me gusta mucho. Y cuando estos son unos tiburones en los negocios y la gente va a pedir para que se asocien y suelten dinero, ellos miran las proyecciones, le preguntan la visión, le preguntan la justificación para dar los recursos. ¿Qué te quiero decir? Que Dios te va a soltar tantos recursos del cielo, pero necesita que tú tengas una proyección, un plan, una meta, un sueño que esté ligado al propósito de Dios para que los recursos caigan. Tú tienes que salir de este confinamiento, tú tienes que salir de esta cuarentena con un plan definido, con un proyecto definido. Si tú dices, yo quiero una casa, mire, hermano, dices, mi proyecto es una casa, y vas al banco celestial, vas al banco, vas a tu bodega que está llena de las bendiciones que ya Dios te asignó para ti, y le dices al Señor, Señor, mira, aquí está mi casa, este es mi proyecto de vida para 6 meses, yo necesito esto. Entonces tienes una justificación y es muy probable, es casi siempre, es probable, no, Dios te va a dar los recursos para eso porque tienes un plan definido y una visión. Pero tú no le puedes sentar al Señor y decirle, Señor, dame plata, dame, porque dame, pero ¿para qué quieres? Necesitas justificar para qué lo quieres. Por eso nosotros no hemos bajado los recursos del cielo, porque no los hemos sabido pedir. La Biblia dice, pedid y no recibís, porque pedimos mal. Y nos sentamos a decir, Señor, dame. Y el Espíritu Santo dice, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Entonces, inmediatamente, cuando tú te paras, te defines y dices, Señor, yo lo necesito para esto. Este es mi proyecto, este es mi plan, esto es lo otro, los recursos del cielo. Nosotros, mi esposa y yo, nos metimos en un proyecto evangelístico, en un proyecto de iglesia que lo hemos titulado Jesús en las calles. Y estamos caminando, las puertas se están abriendo y nos proyectamos que para los próximos 6 meses tenemos que tener un banco de alimentos y que tenemos que tener un restaurante, un comedor para proveer a niños de bajos recursos. Ese es nuestro proyecto. Y déjeme decirle que ya las puertas se están abriendo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un proyecto definido, porque tenemos una estrategia definida, porque tenemos una justificación, porque los recursos no los vamos a gastar en nuestros deseos, en esto, sino que nuestros recursos tienen un propósito, y como tienen un propósito, el cielo envía los recursos para el cumplimiento de una meta, de una provisión. Alguien tiene que decir amén. Así que sin proyectos, escucha bien, sin proyectos tú no puedes. Sin proyectos tú no puedes. Sin proyectos no se puede justificar. Tienes que tener un proyecto, tenemos que tener un proyecto definido. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto como familia? ¿Cuál es tu proyecto como iglesia? ¿Cuál es tu proyecto como hijo de Dios? ¿Cuál es tu proyecto con tu esposa? ¿Te has sentado con tu esposa y vas a decir, vamos a tener este proyecto, este es nuestro proyecto, y vamos a sentarlo, lo vamos a escribir, lo vamos a presentar al Señor y vamos a ir al banco celestial primero? Y me dice, Señor, suelta los recursos para el cumplimiento. Y entonces el Señor va a decir, ustedes tienen todos los recursos, porque el problema no son los recursos, el problema es que no tenemos un proyecto, y cuando no hay un proyecto no hay recursos. ¿Por qué? Porque el proyecto crea la necesidad, y cuando la necesidad está creada, viene la provisión, vienen los recursos para suplir esa necesidad.
Yo no quiero que cuando termine esto tú sigas en lo mismo. No, tú tienes que salir de esta cuarentena ya con un proyecto, ya con una empresa, ya establecido mentalmente qué es lo que quieres. Tus planes a corto, mediano y largo plazo. Y Dios va a honrar y va a bendecir eso que te has propuesto hacer. Pero necesitas activarte. Necesitas que te sientes con tu esposa, con tu esposo, con tu familia y diga, vamos a hacernos este proyecto. Vamos a bajar los recursos del cielo. Así que si tu esposo tiene Mira, tú tienes unos recursos asignados de parte de Dios. Tu esposo tiene unos recursos asignados de parte de Dios. Tus hijos, cada uno tiene unos recursos asignados. Si unificamos fuerzas, hermano, y nos ponemos en un solo espíritu, nos unimos como pareja, como familia, como esposos, como iglesia, los recursos del cielo van a caer. Y cuando salga y se acabe esta cuarentena, tú vas a tomar posesión y vas a empezar a recibir, mientras otros están desesperados, conectados a una fuente que está condicionada y limitada, tú vas a salir empoderado porque estás conectado a la fuente que nunca cesa. Alguien tiene que decir amén. Así que sin recursos no hay justificación. Lo que yo necesito, escucha bien, ya está provisto. Ya Dios lo proveyó. Juan, el capítulo 16 y el verso 24 dice, y me llama mucho la atención lo que dice. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En otras palabras, el Señor les está diciendo, pero es que ustedes no han pedido nada. Ellos no veían la necesidad de pedir porque como estaban con el Señor ahí, y ya todo era suplido, y el Señor dice, pero es que ustedes hasta ahora no han pedido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la provisión tiene que haber un gozo y para que tu gozo sea cumplido, el Señor mismo nos manda que le pidamos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la presencia y decimos, Señor, yo no te pido nada, tú conoces mi necesidad? El Señor dice, sí, yo conozco tu necesidad, pero yo lo que quiero es que actives la bendición hablando, confesando. Cuando tú abres tus labios y empiezas a pedir, mire, mi hija, mis hijos y los que tenemos hijos, saben que los hijos nunca se cansan de pedir, a todos están pidiendo. Y uno de padre les está proveyendo, cuanto más nuestro Padre Celestial. Somos hijos que no pedimos nada, somos hijos que no sabemos pedir, pero cuando nosotros nos proyectamos, tenemos un sueño, una visión, que estamos sobre la plataforma del propósito de Dios, hermano, Dios dice, suelto los recursos, porque los recursos son inagotables. Por eso Él dice, hasta ahora nada habéis pedido. Dios te dice a ti desde tu casa, desde allá de Bogotá, desde Estados Unidos, desde España, desde el lugar que me vea ahora y después de que suba este video, yo quiero decirte, hasta ahora nada habéis pedido. Y si lo habéis pedido, lo habéis pedido mal. Así que el Espíritu Santo lo que te está diciendo es que te sincronices con Él, que vayas a la fuente inagotable y le digas, Padre, aquí está mi proyecto, aquí está mi propósito, y tú vas a ver cómo Dios va a suplir la necesidad. Escucha, la responsabilidad de usar lo que hay materializado en nuestras manos a favor de la obra de Dios produce, escucha, una respuesta inmediata de transferencia. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Moisés, y cuando él clamó, dijo, Señor, atrás me están persiguiendo, mire el mar cómo está allá, ¿qué hago, Señor? El Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Materializado, lo que él podía tocar. Dijo, bueno, una vara. Dijo, úsala. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué tienes ahora que lo estás usando? Por ejemplo, Señor, necesito un celular porque con ese celular yo voy a hacer esto, voy a trabajar. Entonces tú lo tienes y resulta que cuando lo tienes no le das el uso correcto, sino que te empiezas a agobiar, a meterte en cosas, en esto, a esto, lo otro, pero haces todo menos lo que dijiste que ibas a hacer. Le estás dando un uso incorrecto, estás siendo irresponsable con lo que hay materializado. Así que cuando tú usas lo que tienes y lo pones en las manos de Dios a favor de la obra de Dios, viene una respuesta inmediata de transferencia. Yo quiero contar este testimonio mío. Mire,
Y algunas de las personas que están conectadas saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Hace unos años vino la fiesta de primicias. Y recuerdo que recibimos las primicias. Yo le dije a mi esposa, te voy a comprar un juego Alcoba. Y con las primicias, llegaron las primicias. Y cuando recibimos las primicias, yo sentí algo en mi espíritu. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, esto no es pan, esto es semilla, esto hay que sembrarlo. Y yo le había prometido a mi esposa, dije, bueno, Señor, vamos a sembrar. Ella dijo, bueno, Freddy, vamos a sembrarlo. Y recuerdo que fuimos donde nuestro pastor, llevamos las primicias, llevamos las primicias en dinero, llevamos una primicia en mercado, lo que teníamos lo llevamos o soltamos. Eso fue el día domingo. El día miércoles, hermano, hubo una transferencia inmediata, porque me llegó un dinero que no solamente le compré a mi esposa el juego de Alcoba, le compré a mi esposa juego de Alcoba, le compré a mi hijo juego de Alcoba, compramos comedor, compramos muebles para la sala, compramos y amoblamos todo el apartamento, porque hubo una transferencia inmediata, porque hubo una responsabilidad y porque se usaron los recursos de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, cuando tú honras a Dios con diezmos, con primicias, con ofrenda y le das el uso correcto a eso, tienes materializado eso en tus manos. Va a haber una respuesta inmediata de transferencia. Cuando la necesidad es creada, la transferencia de la provisión es manifestada. En otras palabras, cuando tú te sientas, hablo con los empresarios, cuando tú te sientas y haces un proyecto, escucha bien, cuando tú lo haces y haces un proyecto, y dices, este es nuestro proyecto familiar o este es nuestro proyecto empresarial. Cuando tú lo haces, escucha bien, estás creando una necesidad. Porque tú dices, tengo la visión, pero no tengo los recursos. Entonces Dios dice, no, tú tienes la necesidad, yo tengo los recursos. Tú creaste la necesidad, yo te voy a proveer los recursos. Entonces cuando tú te sientas, te visualizas y visualizas lo que hay en la provisión, van a venir los recursos. En esta semana, y se lo estoy diciendo porque esta semana me senté y yo dije, Señor, quiero hacer esto, necesito esto. Y empezamos, dije, vamos a tener las primeras semillas, vamos a llevar unos mercados, ya en estos días vamos a llevar unos mercados, vamos a hacer el banco de alimentos y entonces estamos en contacto con unas personas ya, porque muy posiblemente en los próximos 7, 8 meses vamos a tener ya nuestro comedor para los niños. Necesitamos un comedor de alimentos. Entonces ya todo está empezando a suplir. ¿Por qué? Porque me senté y hice un plan, y ese plan está ligado al propósito de Dios. Entonces, como está ligado al propósito de Dios y yo creé la necesidad, inmediatamente Dios soltó los recursos. Tú estás creando la necesidad, pero no la necesidad para suplir un capricho, sino una necesidad conforme el diseño de Dios. Yo te pregunto a ti, pregunto a las personas que me están escuchando, ¿tienes ya un proyecto? Si es familia, ya te sentaste con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, hicieron un proyecto. Si lo hicieron, ya crearon la necesidad. Y al crear la necesidad, vienen los recursos. Yo te profetizo en el nombre de Jesús esta mañana, que si tienes esa necesidad, si tienes ese proyecto, si tienes esa visión, ya los recursos del cielo están sueltos. Dios los ha soltado para que empieces a manifestar la obra de Dios a través de ese proyecto, a través de esa visión, a través de eso que has plasmado en una hoja, que hoy está en una hoja, pero que en los próximos días lo vas a ver materializado. Finalizo con lo siguiente. Nosotros ponemos la medida. Tú pones la medida. La Biblia dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. En otras palabras, cuando tú das, Dios te devuelve 4 veces. Te lo da en una medida buena, es decir, el doble. En una medida apretada, es como si metieras en un costal. Remecida, cuando ya está full, tienes que sacudirla para que le quepa más. Y rebosando es que va a suplir. Mira, yo siempre he dicho, mi fuente es inagotable. Pero si tú tienes una vasija y esa vasija está a la mitad, esa es la capacidad que yo tengo de recibir. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo no puedo estar con la misma
el mismo depósito siempre. Para que yo sea renovado, tengo que vaciar el vaso y una vez esté vacío, ir a la fuente. Y cuando esté en la fuente, esa fuente va a llenar otra vez mi medida. Así que cada vez que nosotros damos, estamos recibiendo en medida buena, apretada y remecida, rebosando. Así que yo esta mañana quiero orar por ese proyecto que tú tienes. Quiero orar por esa meta que tú tienes. Porque, hermano, no hemos recibido ni hemos usado los recursos y la provisión que tenemos. Tenemos que bajar los recursos. Yo recuerdo que mi esposa dijo, quiero trabajar con maquillaje. Y la demora fue que ella se proyectó y Dios le empezó a proveer el maquillaje, las brochas y todo lo que ella necesita para ese sueño que ella tiene. Ella ya plasmó una visión. Yo tengo una visión, tengo un proyecto como familia. Y hemos visto en esta semana cómo Dios ha provisto lo necesario. Así que mi consejo número 1, conéctate a la fuente. Número 2, únete a Cristo. Número 3, mantén esa bendición del divino poder ligada a una vida de rectitud. Vacía tu bodega y cree que lo que necesitas ya fue provisto. Y tú pon la medida de lo que quieres recibir. Así que esta mañana yo te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero orar para tu vida. Quiero orar en el nombre de Jesús por ti, porque Dios tiene que empoderarte. No podemos salir de esta cuarentena esperando qué hacer, mirando qué vamos a hacer, calle arriba, calle abajo. No, Dios, ya en este tiempo tienes que tener un proyecto, porque esto va a pasar rápidamente y ya necesitamos un proyecto. Tienes que salir con el proyecto de una vez, porque cuando salgas vas a salir a comerte el mundo, la ciudad y todo, porque tienes un proyecto definido, porque sabes que viene un recurso del cielo. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu bendición, yo quiero orar para que tu mente se ensanche y entiendas que hasta el momento no has pedido nada, no has gastado los recursos que Dios te asignó. En poco los hemos gastado, no los hemos bajado esos recursos. Así que en esta mañana yo quiero orar por ti, para que empieces a bajar los recursos. ¿Cuál es la manera de bajar los recursos? Teniendo un proyecto, teniendo una visión, teniendo que eso esté fundamentado o cimentado en la plataforma del reino de Dios. Cuando tú tienes ese plan, tienes ese proyecto, no sé cuál sea el proyecto que tengas, pero eso lo acoplas al reino, creaste la necesidad. Entonces los recursos van a bajar del cielo. Necesitas bajar los recursos. Así que a partir de hoy yo declaro que vas a empezar a gestionar en el banco celestial los recursos, porque le vas a dar el uso correcto, porque va a haber una justificación para bajar esos recursos del cielo. Levanta tus manos donde está. Toma el proyecto que tienes. Toma el proyecto que tienes. No sé cuál sea, empresarial, familiar, el de una casa, el de una empresa, no sé. Pero tómalo, ponlo en la mano, pon el acuerdo, ponlo ahí en las manos. Aquí tengo mi proyecto. Ponlo ahí en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana. Padre, yo declaro el poder del Espíritu Santo esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que no hemos sabido usar la provisión del cielo, no hemos sabido bajar los recursos. En este momento pongo delante de tu presencia a toda la iglesia Centro de Esperanza Bogotá, a todas las personas que se están conectando, los que nos escuchan dentro y fuera del país. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esos proyectos. Oro, Señor, por la provisión, por esa necesidad que está siendo creada, Señor, y que tú tienes una provisión y que esa provisión viene cayendo del cielo. Padre, en que en el momento en que ellos crearon, se sentaron y crearon el proyecto, lo escribieron, lo visualizaron y lo colocaron en papel y lo colocaron alineado a tu propósito, Señor, soltaste los recursos. Padre, yo creo que sobrenaturalmente esta semana voy a escuchar testimonio de personas que empezaron a ver cómo los recursos del cielo empezaron a caer para la provisión de ese propósito y de esa meta que han establecido. Padre, en el nombre de Jesús lo declaro, lo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a cada una de las personas que se conectaron. Señor, declaramos
planes, proyectos, Señor. Declaramos que esta situación de confinamiento no nos limitó, sino que lo aprovechamos, Señor, para escribir, para poner nuestra bendición, escribirla, nuestra visión, nuestro proyecto, y que el Señor envíe, Señor, envíes los recursos para el cumplimiento de esa visión. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de la líder de nuestro ministerio infantil. Ayer tuvimos nuestra primera clase virtual. Las personas que tienen hijos, por favor, comuníquense con nosotros al interno. Nosotros les vamos a decir cómo hacer para que sus hijos participen en nuestra clase virtual. Recuerda tener tu proyecto. Ten tu proyecto. Hay gente que vive la vida por vivir, vive el día a día por vivirlo. Por eso no avanzan, no crecen. Pero cuando tienen un proyecto definido, cuando tienen algo definido, cuando definen lo que quieren ser, entonces la provisión viene, los recursos se sueltan en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por los diezmos y ofrendas, las personas que diezman, que ofrendan en el nombre de Jesús.